Hoy, 24 de noviembre, coincidimos con Carolina Cerón, Natalia Gutiérrez, José Ruiz, para hablar en torno a un proyecto que se anuncia como un proyecto de historia del arte, historiográfico incluso, y de investigación en artes plásticas y visuales para el campo artístico, que se llama Por las Galerías, cuyo subtítulo es bastante significativo. Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá, 1940-2018. Un proyecto que en lo personal me llama la atención por su volumen, no solamente en el tamaño, es un libro que alcanza las 911 páginas, sino que por otro lado también se plantea una lectura que a los posmodernos nos da miedo, y es como las lecturas de largo aliento, aunque los posmodernos solamente miramos los 6 meses de la producción de una obra para a partir de ahí sacar tesis, maestría, doctorado, postdoctorado y demás. En este caso, no, se dio una investigación que se plantea desde la década de los 40 hasta 2018, que podría decir incluso ya mirando el libro, una periodización que se da hasta antes de la pandemia, que genera una gran cantidad de preguntas respecto precisamente a los procesos, al proceso de investigación que ustedes adelantaron, a los logros que obtuvieron y a la manera como fueron enfocando los diferentes encuentros a los que iban llegando, pues para llegar a esta forma libro, forma exposición que también se presentó en el parqueadero. Entonces, sin jerarquizar como la distribución de las respuestas, voy a empezar con una pregunta relacionada con lo más básico y es, ¿cuál fue la base conceptual o base de intereses que ustedes tuvieron para realizar esta investigación? Pues ¿Quién? yo creo que esa pregunta es chévere que la contesten José y Natalia, porque en realidad ellos son los artífices de esta investigación. O sea, ellos son los que se les ocurre. Ellos ven esa cosa y dicen, aquí hay que hacer algo con esto. Pues la historia es de ellos. Pues la historia es de todos. Pero sí, como dice Carolina, creo que es esa base o Ese impulso. ese impulso nace de empezar a encontrar mucho material suelto y mucho material que tenía una característica en común, es que es material desechable. Es decir, empezamos a encontrar en nuestro trabajo con distintos archivos, pero específicamente con el archivo de Beatriz González, que empezamos a encontrar un montón de notas sueltas, invitaciones, brochures, plegables, todo ese material que hasta el día de hoy entregan cuando uno va a cualquier exposición en cualquier sitio del mundo, y que es muy valioso para precisamente poder trazar historiografía sobre artistas, sobre espacios, sobre lugares, sobre ciudades, pero que tiene la característica de que es desechable, de que la gente después de que lo lee lo bota, y muy pocas personas o muy pocas instituciones, como por poner un caso específico la Biblioteca Nacional o la Luis Ángel Arango, guardan esos papelitos sueltos y esos pedazos de basura, por decirlo así. Entonces, sobre esos encuentros, que eran encuentros realmente muy aislados, empezamos a ver que había una historia que contar y era una historia muy importante porque no se había escrito una investigación de largo aliento sobre la consolidación de los circuitos artísticos en Bogotá específicamente, que no estuviera alrededor de los museos, sino alrededor de los espacios gestionados por agentes del arte, por artistas, por investigadores y por historiadores. Digamos, paralelo a los museos, claro, pero como unos espacios que siempre han permitido más la experimentación, el juego, ya sean más comerciales o no, pero que permiten como ensayo-error, ensayo-error. Y creíamos como que de la recopilación de ese material podía salir algo. Creo que esa es la base sobre la que se sustenta el proyecto, eh, que luego pues no se empezó a agrandar y agrandar y agrandar y ya después terminamos haciendo una investigación de más de 80 años y 911 páginas. Sí, era hilar, cómo se hilan esos materiales, bajo qué tema, que era lo que lo agrupaba, y era precisamente esta historia que empezamos luego a rastrear con Carolina, con José, con Samir y Paula, que fueron otras dos personas muy importantes también en el proyecto.
Entonces la base sí parte de una investigación de archivo y no de una pregunta, digamos, conceptual o teórica que quisiéramos indagar, sino más era rastrear una historia que estaba indicada en los archivos y también por eso el título, Atlas, como esta propuesta por unir diferentes puntos que nos arrojaban los archivos. A mí me parece Carolina, chévere. perdón. No, yo iba a decir que a mí me parece chévere esa metáfora del perro, pues que Natalia estaba diciendo rastrear. Y ahora que lo pienso, pues éramos como unos perros ahí, como olfateando basura, completamente obsesionados con quién tiene cosas así, ¿no? Como quién ha guardado esto, que de hecho si estuviéramos haciendo la investigación hoy en día, yo escribiría un texto sobre eso, sobre la basura, sobre la ecología de ese material, cómo el campo cultural se ocupa como por dejar estos rastros, ¿no? Uno va a una obra de teatro y le entregan el folletico, uno va a un concierto y le entregan el programa de mano, ¿no? Todas estas cosas que se vuelven además como en el rastro de existencia de que eso en efecto pasó, pero a la vez es basura, es material para ser desechado, eso no es material para guardar, ¿no? No tiene una función de memoria. Y sin embargo nosotros nos convertimos en perros buscando esa basura o como en, de pronto no es perros, de pronto es chulos, ¿no? Como hurgando a ver quién tiene eso. Y el otro día me escribió, no solamente me escribió, sino que me mandó a la casa María Elena Ronderos 4 cajas. Entonces tengo en el depósito 4 cajas que, pues, que, no sé, algún día me va a conseguir plata para que otro monitor escanee eso y suba eso al BADAC o al archivo que queremos hacer en línea, que todavía nada que está porque es como una tarea muy dispendiosa lo de los metadatos, que ahora pienso que eso ha podido ser un WordPress y ya lo hubiéramos sacado, ¿no? Pero como esta cosa de olfatear y de ver quién guarda la basura y ese material, cómo eh, da cuenta de que algo pasó en el campo cultural, pero tiene al mismo tiempo esa doble función de estar pensado para desaparecer, cuando es el único rastro que queda, ¿no? De las exposiciones que pasaron en los 60s, en los 50s, pues que se tiene la invitación, que es muy loco. Claro, bueno, y en la parte, perdón, ahí amplío eso un poco, en la parte de los proyectos contemporáneos, también tocó hacer como una arqueología de Facebook, Instagram, todas estas redes, Twitter, sacar también lo que queda ahí como en el fondo del Internet, que muchas veces también la gente cree que eso se borra, pero desde ahí también pudimos escribir en las últimas 2 décadas, como eso que queda, el remanente que queda también en las redes sociales. Que digamos ahí, sí, o sea, se podría utilizar la metáfora del perro, pero me parece que una metáfora como más eficaz sería la del investigador de procesos de arte en un país donde al arte se le trata como un perro. Y en ese sentido, la indagación que ustedes han hecho, digamos en el caso de José y de Natalia, sí demuestra como una pertinencia respecto al enfrentarse a archivos y a grandes volúmenes de archivo. Digamos que para destacar en este caso, y valga la cuña, estos investigadores se han configurado como investigadores en otro tipo de procesos, por ejemplo, la indagación de archivo en torno a Beatriz González, al archivo que hizo Beatriz González, tal cual como lo destacaba José, que básicamente podría plantear o podría resolver o podría poner en espacio la hipótesis de cómo construir la historia del arte a partir de los documentos y la recopilación de información que hace un artista que durante largo tiempo se desempeña de manera operativa en un campo, como por ejemplo el colombiano. Digamos que ahí esta idea no es mía, esta idea es de Fernando Castro cuando dice como, hey, cuando yo llegué a cierta Bienal de Venecia me encontré con una curaduría realizada en colaboración con Alfredo Haar. Se le preguntaba a Alfredo Haar respecto a qué imágenes se podrían relacionar con los procesos que él venía desarrollando y a partir de ahí, del resultado que encuentra Castro, él lo que determina es cómo se puede construir una historia del arte a partir de la perspectiva de un artista que se ha desenvuelto dentro de la historia del arte y por fuera de la historia del arte, ¿no? Y en ese sentido, me llama muchísimo la atención el hecho de que de las partes que configuran esta investigación, parte 1, páginas grises, ensayar y especular, donde ustedes
como investigadores individualizan su perspectiva respecto a diferentes elementos que les desean profundizar en su mirada. Por otro lado, páginas rosas, conversar y anotar, se producen como una información en términos de fuentes de primera mano, las fuentes que van a ser como después consultables para investigaciones posteriores, y posteriormente parte 3, páginas amarillas, rastrear y compilar, que es básicamente, yo lo veo desde mi perspectiva de generación X como un directorio, como una memorabilia, como un posible archivo para también indagar respecto incluso a la transformación de concepciones respecto a arte institucional, arte joven, galería, mercado, que han atravesado nuestro contexto. Sin embargo, antes de todo esto quisiera empezar por el afán histórico que ustedes tienen, y un afán histórico que se anuncia desde el subtítulo respecto a la década de origen hacia adelante, y es no tanto porque empezaron en 1940, el libro lo responde, porque es que en ese año se inició este proceso, sino mi énfasis sobre todo como para acercar esta indagación a generaciones jóvenes donde la concepción de historia parece solidificada, ajena, casi como que genera prevención. ¿Por qué en el caso de ustedes se plantean una lectura que vaya tan atrás en el tiempo, no solamente en términos del origen de las prácticas de galería, sino más en términos de historia del arte? Digamos que ustedes lo responden ya después cuando establecen como diferenciaciones en torno a la noción de galería, la noción de arte joven, a los diferentes espacios, a las diferentes localizaciones urbanas que han tenido estas prácticas en la ciudad, pero insisto, mi pregunta es más como más a nivel epistemológico. ¿Por qué empiezan tan atrás? Pues bueno, realmente la investigación antes empezaba en el 48, porque creíamos por casi todos los testimonios que hemos recopilado que la primera galería empezaba en el 48. Curiosamente no se había podido inaugurar a principios de año por el 9 de abril y se había postergado para mediados de año. Pero desarrollando la investigación encontramos que había una antes y eso nos hizo correr casi una década, 8 años, digamos, el espectro de tiempo. Y hay un ensayo que quedó faltando, que lo íbamos a escribir a 3 manos, luego a 2, luego a 1 y luego nadie lo escribió. Es sobre la participación extranjera en la consolidación de los circuitos, que fue un tema que nos quedó, digamos, ahí no tambaleando porque realmente todo el archivo lo sustenta, sino que fue un ensayo que quisimos haber escrito, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Porque sí, en efecto, el rol de los agentes extranjeros, de los migrantes, de todas las personas que llegaron durante la guerra y después, va a ser fundamental para establecer los circuitos, o el primer circuito, o como se le quiera llamar. Y en esta línea, pues la primera galería surge de la mano de un migrante polaco que se llama Juan Fried, que es muy poco conocido en el campo del arte, pero es muy conocido en el campo de la antropología, porque ha hecho una investigación muy larga, o hizo una investigación muy larga, sobre la restitución de tierras indígenas, pero en los 50, o sea, hace demasiado tiempo, pues fue muy vanguardista en este tema. Entonces, él casi que sale como una nota al pie de página en las investigaciones de arte, a pesar de que las investigaciones sobre antropología y arqueología lo sitúan como una figura central. Entonces, lo encontramos a él y él nos amplió un poco el panorama y nos hizo no solo llegar a su espacio, sino llegar a un momento en el que los artistas se están reuniendo para pensar cómo exponer en el país. Obviamente, si esa fuera la justificación, habríamos tenido que empezar mucho tiempo atrás, finales del siglo XIX, la Feria del Centenario, digamos algo que menciona Natalia, que es muy claro en el ensayo que ella escribió sobre la consolidación de los circuitos, pero decidimos fue iniciar en el 40 porque ahí inicia la primera galería de arte con fines comerciales y posteriormente, un par de años después, va a iniciar el primer espacio autogestionado, que son como los dos grandes pesos que tiene el proyecto. Entonces, digamos que fue una decisión historiográfica básica, no tiene una gran trasfondo,
pero sí, fue como empezar a encontrar por décadas, porque pues la investigación la organizamos por décadas para poderla contener y para poderla nosotros hacer también. Eh, y entonces fue encontrar por décadas unos agentes que van a ser claves y que van a tener espacios y que van a, digamos, hacer como la columna vertebral de todo. Y el primer agente que encontramos en esta columna fue Juan Frit. Y por eso la investigación inicia con él y con su galería. Y de ahí para adelante, pues todo lo que encontráramos ya entraba. Sí, y Fue hasta el 2018 es algo más bien práctico. Ese era el año que teníamos la beca para ejecutar la beca. Entonces simplemente decidimos hacerlo hasta el 2018. Un poco también con ese afán del directorio que tú mencionas, no queríamos excluir. Claro, al final tocó tomar unas decisiones que tratamos de explicar en la introducción, porque pues hay muchos tipos de galería, pero centrándonos en este tipo, en galerías y espacios de arte, queríamos tratar de incluirlo todo, hasta del 40 al 2018, y como iba a ser por décadas, era del 48 al 2018, tenía sentido, pero bueno, luego se corrió al 40, por lo que José ya explicó. Y de hecho esa pregunta por el presente es interesante porque creo yo que más que el mirar al pasado es la que más resistencia genera. Me acuerdo que nosotros participamos en varias becas antes de ganarnos esto y me acuerdo que en las actas una de las jurados, cuyo nombre no voy a decir, decía en el acta que no le parecía que el fin de la investigación fuera el 2018, porque uno no puede mirar su propio presente, ¿no? Porque uno tiene que tener distancia histórica. histórica, que es como una cosa que a mí me parece completamente absurda, porque como así que uno no puede mirar su propio presente, ¿no? Como así que no puede ver la producción del 2018 y extrapolarla al pasado, ¿no? Pero esa beca no nos la ganamos porque esa persona no, no para ella este proyecto era demasiado ambicioso por estar mirando al 2018, ¿no? Porque ese proyecto tenía que llegar hasta 10 años antes, tenía que acabarse en el 2008 o en el 2000, pero no aventurarse a hablar de algo atravesado por nuestras vidas, ¿no? Y me llama la atención lo que dices, no me acordaba de eso, porque también es llamativo que muchos de los espacios que funcionan hoy en día no tienen conciencia histórica, y precisamente lo que queremos apostarle con el libro es: ustedes hacen parte de una historia, son agentes de esta historia, y también por eso hacemos las entrevistas, porque queremos, digamos, dejar un testimonio de estas personas, no como ser unos medios ahí para que quede el testimonio también, para que más adelante se pueda conocer lo que ha pasado recientemente. Sí, esa es una línea muy delgada que es muy interesante porque esta investigación no se había hecho precisamente por ese problema, porque siempre la persona que la iba a hacer o la institución que la fuese a hacer se enfrentaba a esa idea de que uno no puede hacer historiografía sobre su propio presente porque no ha pasado tiempo, entre comillas. Entonces es como una gran contradicción. Y esa historia estaba delegada a lo que sí permite hablar sobre su presente, que son publicaciones periódicas inmediatas como revistas. Entonces, lo único que se había escrito sobre historia de las galerías, sobre galeristas y sobre espacios autogestionados estaba en revistas que daban comentarios de actualidad sobre su presente. Entonces, ese fue un insumo fundamental para poder construir la cronología completa. Pero al llegar al 2018, entonces decíamos, entonces que no se supone que no podemos escribir sobre nosotros mismos porque estamos haciendo historiografía. Entonces, y que es una gran contradicción pues de la historia y de la disciplina de historia del arte en el país, porque siempre tiene ese enfoque de queremos dejar testimonio de algo muy lejano, pero no queremos dejar testimonio de lo que estamos haciendo nosotros. Y hasta ahí como que hay que saber nivelar y hay que saber equilibrar esos dos puntos. Y es chistoso, complementando eso que dice José, que una de nuestras principales fuentes va a ser la revista Arte en Colombia, ¿no? Art Nexus, que además es chistoso, el otro día me llamó la atención que las tengo ahí, tengo unas ahí en la casa, y en el lomo dice 300 pesos en Colombia, $5 en Estados Unidos, ¿no? Es lo único que tiene
ese parámetro de conversión tan absurdo, 300 pesos a $5, que también es como maravilloso. Pero es curioso que nuestra principal fuente va a ser esa, y no solamente lo que se escribe como en términos académicos o de opinión, de artículos, sino la publicidad. O sea, eso es lo que nos decía, esta galería existe. Una publicidad chiquita que me decía que la galería Pipiripau hacía también marquetería. Ese tipo de lugares también nos interesaban. Por eso es que hay, son no solamente galerías como en el término más estricto de la palabra, sino que también está, pues Galería Café Libro es un sitio de salsa, pero en algún momento se planteó, y hoy en día creo que se sigue, no sé si exista después de la pandemia, pero muchos lugares eran marqueterías, ¿no? O sitios de salsa o sitios de reunión, espacios de reunión. Y eso pues es una cosa curiosa y chévere, que la manera de encontrarnos con eso era las pautas en las revistas, ¿no? En las publicaciones En las periódicas. publicaciones, exacto. Y agrandando eso, pues nos tocó hacer una larga búsqueda en periódicos. Digamos, un periodo que me correspondió a mí específicamente, que no encontrábamos invitaciones, que las revistas de arte eran muy escasas, estoy hablando de los 50 a los 60, y que no se encontraba ese material que estábamos encontrando abundantemente en los 70, en los 80, en los 90, entonces ¿qué tocó ponerse a hacer? Leer la columna cultural del Tiempo y del Espectador todos los días y encontrar que había una galería que se llamaba Papi. Y encontrar Hippie Papi, perdón, o Papi Hippie, no me acuerdo. Papi Hippie. Papi Hippie. O encontrar una galería que se llamaba Río, porque estaba cerca del río Arzobispo. Nada más, ningún otro dato. El único dato porque quedó reseñado en una columna cultural. Entonces, como que nuestro compromiso realmente, más que con las fuentes historiográficas tradicionales y intentar buscando textos académicos que no los íbamos a encontrar, fue con las publicaciones periódicas que publicitan el presente. Ese presente que tanto le temen. Incluso, pues para nosotros, yo creo que hablo por los tres cuando decimos que no, la parte más importante para nosotros es la parte del directorio. Tanto así fue que cuando llegamos a IDARTES, que llegamos así con nuestro libro de 900 páginas, nos dijeron, pero ustedes están excediendo el número que teníamos previsto para la beca, se acaba el presupuesto si les hacemos este libro. Les proponemos, les imprimimos los ensayos y les subimos el resto por QR, las fichas. Y me acuerdo que los tres dijimos, pero es que lo más importante son las fichas, los ensayos son lo último, digamos, como era más un ejercicio como para reflexionar sobre algunos temas, pero el grueso del trabajo están en esas fichas que parecen un poco, digamos, como difíciles de leer o bueno, no sé, como de pronto intrascendentes, pero para un investigador creo que ahí hay muchas cosas valiosas que pueden encontrar ahí. Y también la decisión muy consciente de meter la galería Flor, estoy inventándome un nombre, pero la galería más chiquita de la que no tuviéramos ni idea, ni siquiera tuviéramos exposiciones, y la decisión de incluirla, así no tuviéramos nada que decir de ella, ni supiéramos cómo articular una reseña, ni hacer la cronología de exposiciones, pero la decisión consciente de meterla para hacer que alguien después lo haga. Exacto, pues para saber al menos que pues eso existió. Y en referente a los volúmenes, sí es como, pues es muy absurdo. Ojalá el viernes se va a hacer otra vez el lanzamiento de este libro en físico. Y actualmente esta misma beca de IDARTES tiene la limitación de 100 páginas. Es completamente absurdo que la única beca de investigación que existe en este país en artes plásticas tenga una limitante de 100 páginas, ¿no? Y que la respuesta de los funcionarios sea, pero es que tú debiste saber eso cuando aplicaste. Y yo le dije, es que yo no me voy a tirar un año matándome por una cosa de 100 páginas, porque es que es mucho más ambicioso lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué tal que ese hubiera sido el escenario con este proyecto? Que hubiera sido este proyecto una cosa reducida a 100 páginas, pues no. Nada. Y tuvimos la ventaja también de que ellos fueron abiertos en negociar con nosotros, le quitamos el color, dijimos el papel más sencillo, la letra, tú vas a ver que es una letra pequeñita, todo eso tiene que ver con
con que nos pasamos un poquito de las páginas, pero igual ni siquiera sabíamos, y cuando empezamos la investigación nunca pensamos que fuera a ser una cosa de la dimensión que fue, pero lo bueno creo que del equipo que formamos fue que nos lanzamos a hacerlo y lo que decías tú, no tenerle como ese rechazo a meterse a uno en una investigación de largo aliento o que cubriera un periodo tan largo. Es que, digamos, dentro de las muchas cosas que ustedes mencionan ahora, una está, sí, como el pavor del posmoderno, porque me asumo y reconocería qué tipo de persona como jurado generó esa opinión contraria a la postulación de ustedes respecto a la lectura del presente, y es que como como el posmoderno mató los metarrelatos, entonces mata los grandes ciclos históricos y también mata la posibilidad de que se pueda responder casi en tiempo real respecto a transformaciones que se den en términos de producción artística, contenidos simbólicos y procesos de circulación. Creo que incluso en el caso de la intervención que ustedes hacen en el análisis de procesos de circulación, llegan sí hasta un 2018 muy cercano a ustedes respecto a generación, a actividad profesional y a análisis de transformaciones, porque precisamente este libro lo que ofrece de entrada es como una lectura que plantea un cruce transgeneracional, me refiero como a la procedencia etaria de Carolina, a la procedencia etaria de Natalia y José, que a pesar de esa distinción no se ve como un planteamiento de pavor generacional también, como, es que los nuevos nos van a reemplazar, sino todo lo contrario, se genera un diálogo que a nivel de organicidad se responde a través de la manera en que están configurados los ensayos de la primera parte, la realización de las entrevistas y la decisión, pues, por realizar el directorio. Y en ese punto, como dándole continuidad a eso, en términos transgeneracionales, me parece que el directorio es muy generoso, porque el directorio más las entrevistas, porque a personas que van a venir después les va a servir como insumo inicial para después acercarse al analizar estos procesos y empezar a mirar qué personas faltaron, qué instituciones no están, qué procesos no están, o por el contrario, complementar los encuentros a los que ustedes llegaron, cosa que, insisto, es como esterilizadora de la perspectiva posmoderna de construcción de historia del arte que ha primado acá hasta hace muy poco. Por otro lado, quería también como enfatizar la idea de compromiso con las fuentes, ¿no? Y ahí quería, pues ya ustedes me lo anunciaron, como que hay grandes fuentes principales, Arnexus, hay otras, pero para seguir todavía mirando en el pasado, ese compromiso con las fuentes respecto a las fuentes más antiguas se afianzó, ya José lo anunció, dialogando con los archivos bibliográficos donde hay prensa, con los archivos hemerográficos, perdón, donde hay prensa, dialogando con el archivo donde está Beatriz González, pero quisiera preguntarles si se dio o no, pues todo bien, pero se dieron diálogos con personas de generaciones muy anteriores que estuvieran dispuestos a dar información al respecto, o no, porque, pues no sé, tiene Alzheimer, está viejo, odia a los jóvenes, no tiene internet, lo que sea. Sí, creo que la entrevista más, o una de las, digamos, más de los espacios, de los primeros espacios, fue a Amparo Caicedo, que es la viuda de Leo Matiz, que afortunadamente fue muy joven, o afortunado o desafortunadamente era muy joven cuando se casó con Leo Matiz, entonces tiene que como 80 años ahorita. Eh, y ella fue, creo que una de las primeras entrevistas que hicimos sobre los espacios, los de los primeros espacios que hubo en Bogotá, porque de hecho creo que la Galería de Leo Matiz es como la sexta o la séptima que hay en el directorio. Eh, y asimismo, como ya saltando a otra generación, sí, como que dábamos saltos, como que empezábamos con ella, y luego seguíamos con agentes de los 60, luego de los 70, y bueno, ahí continuábamos, pero creo que eso sí lo pudimos hacer fácil, o sea, no fue algo complicado de lograr, y ya como de los primerísimos espacios, ya nos tocó fue, pues, dedicarnos al trabajo de archivos, de los archivos específicos de estos. Por ejemplo, el archivo de Juan Frid está en el Archivo Nacional. Entonces, toda esa ficha se levantó a partir de las invitaciones que quedaron guardadas en el Archivo Nacional, porque sí. Pero sí, digamos como que intentábamos buscar
los 3 tipos de fuentes que iban a atravesar toda la investigación en cada época. Digamos, la fuente viva, el archivo hemerográfico y el archivo personal que estuviera vinculado al espacio que estábamos investigando. Entonces creo que ese compromiso que tuvimos todos con los periodos que cada uno investigó y con las fichas que cada uno hizo y con todo lo que se levantó, es lo que hace que la investigación sea tan rica y tan completa, porque tiene muchas variantes, no nos limitamos a ninguna, sino que era meter todo. Y el objetivo era lo que decías ahorita, construir un archivo para que cuando alguien quiera escribir sobre esto ya esté la mitad del trabajo hecho. Y como un archivo nunca se acaba de construir, el libro nunca se va a acabar de escribir. Y por eso hay muchos espacios en blanco que la invitación siempre es a que la gente los llene. Como si alguien trabajó en esta galería, pues métase ahí en el libro y seguramente en 50 años habrá alguien que se pondrá a hacer de faltó esto, faltó esto, faltó eso. Y eso lo decimos desde el inicio. Es un libro que no es exento de ratas, es un libro que está en construcción y esa es la intención, como un buen archivo está en construcción. Sí, y yo creo que pues hay ciertos personajes que quisimos entrevistar, pero que no se pudo. Por ejemplo, yo me acuerdo que la entrevista con Ivonne Pini era también, pues, por escucharla a ella y por buscar un link con Rubiano, pero eso no fue posible, ¿no? Como hubo ciertas personas que nos hubiera gustado que estuvieran o que sus voces estuvieran acá, pero interesante, por ejemplo, la entrevista también a, ¿cómo se llama el curador del mambo? Se me olvidó el nombre. Eduardo Serrano. A Eduardo Serrano. Ahorita es Eugenio Viola, pero él no habla español, no sé. Sí, él no habla español. El curador de hace Y no sabe bastante de tiempo. arte. Y no le interesa relacionarse con el contexto local. Ni Pero esa es otra español. discusión. Pero sí, como que sí hay otros personajes que yo creo que se nos quedaron por fuera porque pues también era una cosa inagotable, ¿no? Y también otros que tal vez no quisieron conversar con nosotros, que también pues está bien, ¿no? Como lo que dice José es muy cierto, si esto fuera una página web o un wiki, ¿no? Si esto fuera un wiki inmenso, sería una cosa que estaría creciendo todo el tiempo, ¿no? Que alguien diría, es que esto no pasó así, esto fue así, o este dato está mal, esto nunca pasó acá. No es, yo creo que ninguna investigación está exenta de eso, por más de que nosotros sí quisimos ser muy rigurosos y meticulosos con meta el teléfono, meta la dirección, si el teléfono tiene 5 dígitos, no importa. Como que había una cosa ahí también que a mí este ejercicio me enseñó y me enseñaron José y Natalia ese respeto por las fuentes, también porque ellos son historiadores del arte, cosa que yo no soy, por más de que estudiamos como en la misma universidad y la misma academia, cuando historia del arte no era una carrera aparte, pero con profesores muy similares, pero yo no tenía como esa cosa eh, por las fuentes, como esa cosa también romántica, idílica, fascinante también, como que yo creo que eso es un gran aprendizaje que yo me llevo de José y Natalia, es ellos sienten una cosa muy fuerte por esa basurita y ellos fueron los que me enseñaron como ese respeto por esas cositas, por esos papelitos. Y yo creo que también la emoción de uno en conectarse con algo desde ahí, desde el archivo y no desde un texto de otra persona interpretando una historia. Y yo creo que ese es el entusiasmo también que nos unió a escribir sobre esto, es el trabajo, es lo que decía Carolina al comienzo, ¿no? Ese encuentro con casi que sorpresivo desde incluso lo más insignificante como una publicidad, pero ahí hay un encuentro que le habla a uno y creo que eso es muy especial de ese trabajo que se hizo en el libro. Y precisamente Carolina también tiene un ensayo sobre las invitaciones, toda una reflexión sobre esos papelitos. Quería mencionar sobre y también a mí me llamó la atención sobre el proceso de la investigación, que sí hubo gente que no quiso participar en las entrevistas, pero muchas otras personas que estaban muy interesadas, y lo sentí especialmente cuando hicimos la exposición en el parqueadero,
que también teníamos buenas reacciones y reacciones negativas, porque la gente también iba a buscarse en esa historia, iba a buscar su caja, porque lo que hicimos fue imprimir todo el archivo que teníamos, que fue una locura. Realmente queríamos visibilizar cómo era como la proporción del archivo que teníamos en el espacio físico. Cada espacio tenía una caja. Entonces había gente que iba a buscar su caja y nos reclamaban si no estaba tal información. Y entonces era, era interesante ver cómo reaccionaba la gente a ese proyecto. O nos mandaban el reclamo con Jaime Iregui. Yo no sé por qué, Todos los reclamos Jaime Iregui se volvió como la PQR de ese proyecto. Y entonces digo, mira, es que me dijeron que es que esta galería ustedes no tienen nada, ustedes no están haciendo el trabajo, no están investigando, porque no están incluyendo a esta gente. Es como, pero es que estamos empezando, es para que la gente traiga las cosas también. Me hace reír mucho ese PQR informal que se configuró a partir de, sobre todo porque Jaime Iregui es como un sujeto que viene a cruzar en términos como su operatividad en esfera pública, sobre todo como ese cruce entre los tardomodernistas, él como posmoderno y las nuevas generaciones, ¿no? Y como los diferentes intereses que juegan ahí. Pero antes de hablar de la exposición, denme un momento, porfa, quería reforzar para hablar de la primera parte, sobre todo el hecho de la lectura del tiempo presente, porque en algún momento yo comparé este libro, en una charla informal, comparé este libro con Procesos de Arte en Colombia y se me fueron encima. Como, no, pero usted cómo va a comparar a esos jóvenes y a Carolina. ¿Qué ha hecho Carolina? ¿Cómo los va a comparar con Álvaro Medina? O sea, como que me establecieron como lecturas a nivel de jerarquía y consagración. Y además es que ese es un libro de entrevistas. Y yo les dije, hey amigos, Procesos de Arte en Colombia es un libro que tiene partes también. Y en la primera parte viene Álvaro Medina como autor, afianzándose. De hecho, él empieza con una introducción que me parece de las mejores introducciones de historia de arte del país, es para entrar en combates, como, bueno, puta, yo vine aquí con mis lineamientos y los voy a poner en claro y desde aquí voy a reevaluar la historia que yo aprendí en términos de historia del arte y la que yo quiero proponer. Y ya bueno, después cuando publicó con Laguna es como, no, no era para entrar en combate, era para entrar en combatico, pero dejemos eso de lado. En el caso de ustedes, el para entrar en combate es menos beligerante. Ustedes no son parte de esa juventud maoísta setentera que quería cambiar el mundo a partir de, por ejemplo, posturas radicales respecto a lecturas del tiempo presente, pero ustedes se hacen una lectura que además va de la página 21 por lo menos a la página 140, es decir, constantemente a partir de ensayos y de perspectivas diferentes quieren mirar el archivo que vieron, pero sin negar la perspectiva desde la cual lo están mirando. Entonces, quisiera ahorita concentrar como la pregunta respecto a esa primera parte, sobre todo como la organización, es decir, la organización anuncia una evaluación en términos casi epistemológicos respecto a qué es galería, que es como básico, y después qué es arte joven, para a partir de esos dos puntos empezar a evaluar el resto de información que consiguieron, pero quisiera saber cómo fue que ustedes dialogaron la ordenación de esos diferentes subcapítulos dentro de la primera parte, porque insisto, sí son lecturas respecto a un pasado bastante lejano, pero realizada por personas bastante conscientes del rol y el espacio que ocupan dentro de un sector gremial en el tiempo presente, pues por lo menos hasta el momento de la redacción del documento. Creo que esa fue nuestra eterna, y es nuestra eterna, o por lo menos Natalia y yo, es nuestra eterna pelea de ellos, quiénes son, tienen que 20 años, carita de niños, con qué autoridad van a hacer una historia de 70 años sobre la historia del arte en el país, y creo que ese es un gravísimo problema que tiene la academia, todas las academias, y es que si uno no tiene 4 postdoctorados encima, uno no puede escribir una palabra. Y es la gran contradicción, porque la historia del arte o la historiografía del arte de este país la escribieron personas que a duras penas habían terminado el bachillerato y ya llegan los profesores a decirnos cómo deberían escribirse esa historia del arte leyendo a esas personas que escribieron la historia del arte, pero ¿en qué punto quedan las fuentes? Y lo que decía Carolina es cierto, nuestra obsesión es con las fuentes, nuestra obsesión es con el material con el que inicia, con el material que está libre a lectura, libre a interpretación, sobre el que no se ha dicho nada porque tal vez no merece la pena decirse nada porque es un papelito de 2x2. Y creo que ahí es donde está nuestra obsesión,
Y desde esa obsesión es que empezamos nosotros a construir los ensayos. Porque claro, cuando empezamos a escribir la historia, que era lo que decía un poco antes, no habían ensayos académicos o eran muy pocos los que dijeran que se había escrito sobre esto, porque muchas veces esos ensayos académicos están sustentados no sobre las fuentes primarias, sino sobre lo que ya se había dicho sobre esos espacios. Entonces, como no había, teníamos el camino libre para nosotros hacer el juego de esta es la fuente, hablemos sobre la fuente. Y creo que los ensayos son eso, son unas agrupaciones aleatorias o son unas agrupaciones bajo un mismo paraguas que hablan sobre algo que a cada uno nos llamó la atención en el proceso de investigación. Y es algo que es muy intuitivo y es muy genuino de trabajar con el material de archivo, que las preguntas surgen de las fuentes mucho antes, o sea, pero la pregunta no la impone uno antes de iniciar la investigación, que es, digamos, como a uno le enseñan en la academia que debe ser, o que debería ser. Uno propone la pregunta, propone la hipótesis y va a buscar. No, nosotros levantamos archivo y lo que ese archivo se va a manifestar. Entonces, si nosotros queríamos hacer un ensayo, un texto, una recopilación sobre invitaciones rosadas en la historia de las galerías, lo podíamos hacer porque me parecía muy interesante hacerlo. Y creo que esa es la naturaleza de los ensayos y esa es la naturaleza pues, de toda la investigación, pero específicamente de los ensayos. Yo hice un ensayo que es rarísimo, no tanto como el de Carolina, pero es rarísimo, sobre que se llamaba publicaciones que hacen galerías y galerías que hacen publicaciones, que es hablar sobre este ejercicio endogámico de autopublicarse para poder escribirse sobre uno, para poder seguir escribiendo, para poder seguirse publicando, para poder seguir existiendo, que es un tema que a mí en particular me interesa. Las publicaciones periódicas, generar información, cómo se consume esa información. Los ensayos de Natalia, un ensayo que escribimos con Natalia que es sobre el rol de la fotografía en las galerías de arte, que surgió de un interés particular que tenemos los dos sobre la historiografía de la fotografía en Colombia y queríamos saber cuáles habían sido esos primeros espacios donde se había desarrollado la fotografía. Pero no surgió porque queríamos hacerlo desde el inicio, sino porque empezamos a encontrar y empezamos a enlazar estas pequeñas fuentes que íbamos encontrando y decíamos, si hubo un galerista que era fotógrafo y hubo una galería específicamente dedicada a la fotografía con 30 años de diferencia, que hubo en la mitad. Preguntas muy básicas, muy sencillas, y yo creo que en ese mismo espíritu, el último ensayo que está pues, en la primera parte, que es sobre la relación del arte y el narcotráfico, surge no porque cuando nos hubiéramos sentado a hacer la investigación dijéramos vamos a hacer una historia del narcotráfico y del arte en Colombia, sino porque era un tema que no, o sea, que estaba en todas las entrevistas, o me equivoco, todo el mundo siempre llegaba a hablar de los 80s, los 90s, narcotráfico. Entonces era un latente y merecía la pena hacer una especulación al respecto. Y yo veo los ensayos más como especulaciones, que me gusta más ese término para entenderlos, más que como ensayos académicos, que pueden serlo, no importa, pero tienen otro origen, tienen otra intención y creo que nacen desde otro lugar. Y eso me parece mucho más importante en la investigación que cualquier otra cosa. Pero es la eterna pelea. ¿Quiénes son ellos y por qué hacen esto? Que es una pregunta, o sea, qué pena interrumpirles, pero es una pregunta respecto a desde dónde se habla respecto a procesos históricos que se consideran ya legitimados, ¿no? Que dentro de la academia, por lo menos la local, no lo extendamos a Iberoamérica o a contextos globales, en el contexto local, sí la autoridad de quien habla es la que garantiza la pertinencia de lo que se dice y no el contenido que produce esta persona que habla que sí, tal cual como lo menciona su merced José, cuando se establecen además las comparaciones con sujetos que, y reitero esto porque ustedes, José y Natalia, Carolina también, sí, Carolina, yo no, ustedes son personas herederas de la profesionalización del campo artístico. Es decir, no es ninguna metáfora exagerada decir que esta persona tenía bachillerato, montó una galería y se convirtió en crítico, porque era así efectivamente. Nomás por citar a Eduardo Serrano, él proviene de la antropología, se echa un viaje a Nueva York, conoce el pop, ¡puf! Y aquí genera el arca y se convierte en crítico.
Y en ese sentido, ustedes son una generación que está antecedida por otra generación con un gran complejo de formación profesional y de vinculación profesional, donde quienes ejercemos como entrevistadores, en mi caso, soy psicólogo, como críticos o curadores, Eduardo Serrano, antropólogo, Marta Traba, estudios literarios, después crítica, como que no sabían dónde ponerse y después poco a poco se afianzaron y configuraron una jerarquía en el campo. Pero sí, es muy importante destacar eso. Y bueno, otra cosa, y es que en términos de alfabetización generacional, antes el bachillerato era suficiente para desempeñarse como profesional, después la universidad, después la maestría, después el doctorado, después los 80 postdoctorados, como estamos viendo. Entonces, en los 40, ¿para qué postdoctorado? ¿Qué putas? ¿De qué me estás hablando? Más bien, hablemos de qué colegio saliste y a partir de ahí, qué emprendimiento, poniéndolo en economía japonesa, resolver. Pero bueno, ya, sigue. Y yo también creo que ay, no sé, nosotros como que, no sé si nos preguntamos eso en algún momento, pero, y de pronto es, o se podría leer como una actitud irreverente, no del todo consciente, pero nosotros no nos importaba quiénes éramos nosotros para hablar de eso, ¿no? O si éramos autoridades en el mundo de la historia del arte para abordar esos temas como tan poco pertinentes a nosotros, ¿no? O algo así. Y creo que esa actitud de irreverencia es supremamente necesaria y fructífera, no solamente en nosotros, sino en todas las personas, y yo pues no me considero joven, voy a cumplir 39 en un mes, y pues qué depresión porque ya voy a entrar al cuarto piso, pero esa cosa de, bueno, pues sí, existe procesos del arte en Colombia y están Álvaro Medina y como todos estos o grandes dioses de lo que yo considero es la academia, porque yo trabajo en la academia, soy profesora, pero no, yo también me pregunto todo el tiempo qué es la academia, ¿no? Pues como, ni idea, no sé cómo responder esa pregunta, pero sí creo que esa cosa de que solamente unas voces autorizadas pueden dirigirse a y tocar ciertos temas, pues es completamente reevaluable y se tiene que reevaluar hoy en día, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba buscando como la cara de Álvaro Medina en Google por curiosidad y también es un rapero, ¿no? También hay un cantante de reggaetón que se llama Álvaro Medina, entonces, pues, quién es la gente? Pues, no sé, empieza ese ensayo, ¿no? De este filósofo, ¿cómo es que se llama? El filósofo francés Calvito. Hoy se me fueron Foucault. los nombres. Foucault, que se Todos Todos son tienen a lo franceses que y calvitos. sí, calvos. Y hombres heterosexuales, bueno, poco no, pero bueno. iba a decir el hombre homosexual Calvito, pero ¿no? Que empieza este ensayo que es un autor, empieza diciendo que importa quién está hablando, ¿no? A la larga creo que también esa es como la pregunta para esta investigación y otras investigaciones futuras. ¿Qué importa quién está hablando? ¿No? Y el que hable, pues que lo diga bonito, que lo cante bien, que mire lo que tiene que mirar. Y en ese sentido, por eso también estamos trabajando, ahí Carolina lo estaba mencionando un poco, un archivo digital que precisamente es para abrir la investigación. Nosotros aquí no nos estamos guardando ningún secreto de la historia de las galerías y los espacios en Bogotá, sino que al contrario, lo que queremos es ofrecer esto para que la persona que quiera pueda venir, leer, investigar, escribir, decir. Sí. Y está el libro y está el archivo que eventualmente saldrá público, que es también un proceso larguísimo que se está haciendo con el Banco de Archivos Digitales de los Andes, pero que eventualmente también pues se compartirá. Y yo creo que esa es una gran falencia realmente del medio, dejémoslo a nivel Colombia, y es que publican el libro, pero hay un temor infinito por publicar las fuentes, porque va a llegar alguien que me va a contradecir la lectura que yo hice sobre determinado documento. Y por eso es que no avanza, como si lo viéramos en términos progresistas, no avanza. Y es porque nos da miedo compartir la información que levantamos. Pero yo entiendo al investigador es más como una persona que se clava para generar material para que a otra persona le pueda funcionar y construir sobre lo construido. Hay muchas investigaciones, o pues uno lee muchas investigaciones que tienen miedo a ese compartir de las fuentes, o que las comparten de la forma más encriptada posible para que quede sustentado ante un par académico, pero
una persona de a pie no pueda entender, ni ver, ni tener acceso. Y creo que ese es realmente un giro generacional que tenemos que dar y que permite precisamente este mundo en esta pantallita, y es liberar la información está ahí para que circule, y yo creo que los investigadores tenemos que hacer es eso, levantar archivo, levantar documentos, dar nuestra opinión, pero nuestra opinión es lo que menos importa, lo que el ejercicio, eso es la investigación. Se está yendo José. José se está yendo su conexión, no sé si soy yo. ¿Sí? No, se está yendo. También. Ah, Sí. José, porfa. Hola. Se quedó. Te quedaste ¿En qué congelado. parte me quedé congelado? José, Hola. 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 En levantar la información e hizo este gesto que creería que era Levantar como la el de... información para compartir. construir archivo. Sí. Yo quería intervenir y es que si hay como una categoría, por lo menos yo la identifico entre los teóricos del arte formados en la Nacional, y es la del estreñimiento documental. Y es que consiguen la fuente y la retienen hasta el último momento, tal Hasta el cual como lecho lo de muerte. decía José. Sí, encriptándola para que nadie jamás sea capaz de refutar la afirmación que den. E insisto, y valoro eso respecto a esta investigación, aquí sí hay una lectura generacional respecto al manejo de esa información, donde la idea de la generosidad no es un simple altruismo hipster de no, todo bien, la información para todos, todo, donde no hay chicas, por ejemplo, entonces sería para todes, tode, por ejemplo, pero en este caso ustedes como que plantean de una manera, otra vez vuelvo a la categoría del compromiso con la fuente, plantean una relación incluso empática con la circulación de la información que ustedes obtuvieron. Y chévere, chévere saber, no sé, de pronto para el lanzamiento que hagan, como dónde va a quedar ese repositorio o cómo habrá de avanzar. Va a quedar en una plataforma que está construyendo la universidad, como la Facultad de Artes y Humanidades, a través de un lugar que se llama el Banco de Archivos de Imágenes, el Banco de Archivos de Arte en Colombia, que es un repositorio de imágenes y de información, y ya varios artistas han hecho donaciones de sus archivos personales para digitalización, y dentro de este ejercicio de levantamiento de archivos nosotros hicimos lo mismo, y Carolina es la que ha abanderado todo ese proceso con mucha paciencia, porque es un proceso muy tedioso por las condiciones mismas de la academia, para poder construir una plataforma que permita la libre descarga y circulación de todo el material, porque así debería ser. Que uno no se clava 5 años levantando un papel para guardarlo 50 años y no compartirlo. Sí, aquí quería hacer una pregunta, digamos ya para pasar como de la gestión del documento a la diversión. Y es que en la página 83 empieza un ensayo que es la invitación y voy a pronunciarlo en rolo, y en rolo que no maneja inglés desde el colegio, o sea, noticias. El cocktail o cóctel, menudencias y barnices. Ah, más allá de la emoción que me pueda despertar, porque yo soy de esa generación que pasó, no que pasó, que se crió yendo a exposiciones por el cóctel o demás barnices y no veía las putas horas, por ejemplo, y sé que en generaciones jóvenes también se da. Mi pregunta va más en términos, voy a ponerme un poco más el corbatín, académicos. ¿Por qué poner dentro de estas reflexiones donde ya se ha dado con una reflexión en torno a la elaboración y reelaboración de la categoría de arte joven, la configuración de espacios, de las galerías como espacios para la fotografía, las galerías que hacen publicaciones? ¿Por qué saltar después al cóctel? Y mi pregunta no va en términos de qué mal, sino por qué lo hicieron. Todos se quedan callados porque me toca responderla a mí. ¿Por qué la hicieron? La hicimos porque a mí me parecía muy curioso que las invitaciones todas invitaban al cóctel, y había muchas maneras de escribir cóctel, ¿no? Cóctel, cocktail, sin tilde, con tilde, ¿no? Había como una cosa ahí chistosa, pero me acuerdo que una vez como que hablando con Bruno Masoldi, yo le preguntaba, pero tú ibas a inauguraciones, bueno, como esta cosa, y me dijo una frase que después incluí que me pareció muy genial, que era como
esta cosa de emperifollarse para el vernissage. Pero básicamente esto era un texto que quería hablar de la invitación, ¿no? La invitación y el cóctel, pero la invitación como figura de reproducción de ese evento social llamado inauguración, ¿no? Que es como el ritual de nacimiento de un proyecto expositivo, ¿no? De la exposición de cualquier cosa. Y cómo se configuraba eso. Tenía estos ensayos también se construyen mucho desde la intuición, como que nosotros dijimos, vamos a abordar esto desde los ejes que a cada uno le interesen. Entonces, a Natalia y a José les interesaba la fotografía, a Natalia también tiene un ensayo muy bueno sobre el papel de la academia, o ese es con José, no me acuerdo, alguno de los dos. Natalia. Como la academia también tiene un papel en la construcción de estas galerías. Y también era pues una cosa muy intuitiva. Hay uno que tal vez se nos queda por fuera, que es el papel de las mujeres, por ejemplo. Arte con manos de mujer. Tuvo Arte con título, manos de pero mujer, no se tuvo escribe más título, allá. porque era un artículo que encontramos que se llamaba así, Arte con manos de mujer. Pero a mí lo que me interesaba en este jocoso título y en este jocoso texto, que no es tan jocoso, era como mirar eso, mirar ese acto social de nacimiento, de ese ritual de paso, que empieza por la invitación y que se consume, pues llega a su fase orgásmica en esa inauguración donde hay alcohol, me ves, te veo, nos vemos, está la obra, pero la obra no importa, lo que importa es como quién está, cómo nos vemos cuando nos encontramos, ¿no? Como esa cosa que se construye ahí socialmente que me parecía muy interesante, como un fenómeno muy interesante. Qué pena, y quiero interrumpir para preguntar por ese ensayo que no está. Voy a preguntar como papá de hija feminista concernida. Es como, ajá, y entonces arte con manos de mujer, ¿qué pasó? Tiempo. Pasó el tiempo. Tiempo. Un límite de tiempo que por más que pedimos una extensión, pues llegó un momento. Yo creo que lo que decía José también es muy cierto, esto ha podido ser infinito, o sea, nosotros hemos podido, seguiríamos escribiendo ensayos sobre el archivo, pero llegó un límite, un yogur con fecha de vencimiento. Hay algo muy Ok, chévere y es que, pues, y es eso, la pandemia atravesó la investigación y es muy chévere que muchas galerías quedaron abiertas en el libro, galerías que sabemos que ya cerraron. Y eso es algo muy, o sea, hay gestos muy dicientes que son gestos, yo los veo más pues de nuestras formaciones como artistas y es como, porque los artistas somos muy caprichosos y hay muchos gestos muy caprichosos en la investigación que yo creo que le hacen falta a las investigaciones de historia del arte tradicionales. Uno de esos es, por ejemplo, incluir el teléfono, que para nosotros es lo máximo porque permite realmente entender cuando uno ve un teléfono de 4 números a un teléfono de ¿cuántos números tiene un celular? ¿Cuál 9. celular? Uno ahí entiende cómo es un desarrollo histórico, realmente, en un gesto tan simple. Pero hay muchos otros caprichos que están, pues que estuvieron atravesados por toda la investigación y, y creo que pues como dejar el libro abierto a que todas las posibilidades sucedan, pero llegó el 2020 y muchas galerías cerraron, creo que es un gesto muy divertido. quería preguntar para cerrar esta parte ya saltando a las páginas amarillas. En términos de gestión de archivo, ok, tuvieron como la fortuna de hablar con ciertas fuentes, de acercarse a ciertos archivos, hay otros que están como potenciales para investigar, como el que recibió Carolina y ahora almacena, o la posibilidad de que en el BADAC como que aparezcan nuevos archivos también, pero quería sobre todo en las últimas partes de 2007 hacia acá, sobre todo, cómo ustedes en términos metodológicos integran la circulación de información a través de redes sociales, en términos metodológicos, tiempos de búsqueda, exploración en perfiles, generación de perfil fake para poder estoquear a este otro que me bloqueó hace rato porque le hice un comentario, bla, 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 bla. En términos de metodología, cuando aparece Facebook e instaura una nueva lógica de comunicación, por lo menos para eventos como estos, ¿ustedes cómo establecen esa recopilación? Y de hecho, aquí la pregunta también va dirigida a ustedes en términos de sujetos de la investigación. ¿Ustedes qué decidieron capturar en pantalla para presentar
o ni siquiera para presentar, para afianzar esa indagación que estaban haciendo. Es decir, descargaban la imagen o se quedaban con el pantallazo completo o se quedaban con organizadores. ¿Cómo jerarquizaron eso? Porque pues mal que bien, o sea, para desgracia nuestra, pero no podemos hacer nada. Ahorita Mark Zuckerberg es como nuestro nuevo Gutenberg, él nos enseñó a escribir y a acceder a la información de ciertas maneras. ¿Cómo lo hicieron ustedes para esta investigación? Natalia fue la maestra de hacer eso, es la que hace el tránsito de lo análogo a lo digital. Sí, bueno, pues ya teniendo un panorama de cuáles eran los espacios que teníamos que hacer el levantamiento de archivo, empezar a buscar, y es que me volví muy buena buscando peligrosamente buena, también por eso no tengo redes sociales. Entonces, claro, era como buscar la información, digamos, Facebook tiene la información, eso era clave, como la presentación, cómo se presentan estas instituciones, así se presentan ellas mismas. Por ejemplo, la primera publicación para mí era fundamental. ¿Cuál fue la primera que se publicó? Entonces, tratar de ir rastreando desde ahí. A mí me gustó mucho, por ejemplo, una galería que encontré, que ella, la directora, siempre ha dicho que era ella sola la que siempre se había presentado como si fuera ella sola, y en la publicación de Facebook muy claramente decía que tenía una socia. Entonces, claro, pantallazo directamente a eso. Y esa información... Casi a nivel jurídico, ¿no? Como usted dijo, pero mire que no. Y esa información, y con esa información se construían las fichas, pues si ellos los publicaban, si ellos mismos lo publicaban en sus redes sociales, es que eso se toma un poco como la verdad, ¿sí? Es como, y entonces ahí también pues seguramente va, digamos, los espacios más recientes son los que están más, como que seguramente vamos a recibir más críticas, pero mucho se hizo en base a esta investigación de redes. Twitter también súper bueno, uno puede buscar de muchas formas, por ejemplo, buscando en diferentes idiomas salen cosas rarísimas de esos mismos espacios. Eso era también muy intuitivo, no les puedo decir que fuera una cosa sistemática, pero sí, poco buscando cómo se compartían ellos a sí mismos, se hacía la toma de la pantalla completa y la información básica y las primeras publicaciones también me parecieron muy importantes. Deberías escribir ese manual. Guía práctica para investigadores del futuro. Para Y ahorita con historias o TikTok, eso es una guía práctica del obsesivo IO, neurótico IO, stalker. ¿Cómo encontrar a Ok, tu ex en 5 pasos? pero bueno, entonces digamos para cerrar esta parte de las nuevas tecnologías de comunicación, o más bien de las nuevas plataformas de comunicación, ¿llegaron solamente a Facebook y Twitter, fin? ¿O llegaron a otras? No, creo que No, no. Instagram también. Pero el Instagram de Y Stories, ¿fue el que correo, les tocó? ¿Les tocó el Instagram de Stories? No. no, Stories no, Instagram y también correo, el Gmail, pues como las comunicaciones. Yo lo que hice fue suscribirme a todas las comunicaciones de los espacios activos y lo que me iba llegando del correo lo iba descargando también. Eso fue otra cosa. En Entonces verdad todavía tienes que escribir esa aquí. Ok, listo. Entonces ahora pasemos a la exposición. Otro trabajo adicional que se ponen ustedes. Entonces, de nuevo, ¿cómo empezaron? Tenían ya toda esta información recopilada, tomaron ya la estrategia que ustedes dijeron, como de poner en cajas la información de las galerías reunidas, pero en términos de presentación, la exposición no solamente consistió en mostrar las cajas, sino generar estrategias, me parecen a mí, como de activación en diferentes momentos. ¿Eso cómo lo hicieron? Yo creo que tuvimos una gran ventaja con esa exposición y es que muy pocas veces uno puede presentar un resultado final que no es el resultado final. Y creo que la exposición sirvió para eso, porque si en un proyecto tan de largo aliento como esto en términos históricos, pues obviamente son muchos los datos que uno cuando cree que los tiene todos todavía no los tiene todos. Entonces creo que enfrentarnos nosotros a una entrega final del resultado antes de la entrega, mucho antes de la entrega final del resultado, permitió que como que el proyecto como se completara, entre comillas, como naturalmente o como de una forma muy orgánica.
y creo que la exposición sirvió para eso y pues tenía el principio básico de que nosotros realmente no teníamos una noción de todo el material que ya habíamos levantado, con el que ya estábamos trabajando y queríamos saber qué era ese material, pero además de mostrarle al espectador, al público, a las nuevas generaciones, como quieran decirle, como que todo como que toda la información que circula tiene una repercusión física y espacial. Entonces, por eso tomamos la decisión de imprimir todo el archivo, de imprimir un disco duro de ¿cuántas gigas? Como 50 gigas, que es un ejercicio que no se hace, que nadie hace, que ningún investigador hace, porque no se necesita. Y de nuevo, a los caprichos, era un capricho que teníamos, se nos metió en la cabeza que lo queríamos hacer. Carolina se levantó la plata para hacerlo porque no es económicamente fácil de hacer y lo logramos hacer. Y creo que en ese ejercicio tan análogo, tan intuitivo, tan de coger la hoja para recortarla y superponerla con un original, que si es el recorte de prensa que tenés 50 años guardado en una carpeta, como que nos permitió a nosotros encontrar mayor fluidez en lo que estábamos escribiendo, porque en ese momento creo que estábamos empezando a escribir los ensayos, pero también empezar a completar los baches y empezar a armar, como a cerrar, como a aglutinar y a entender realmente qué era lo que queríamos y hacer las divisiones, porque creo que fue como a partir de la exposición que tuvimos claras las divisiones. Queremos un directorio, queremos unos ensayos, pero llegaron unos agentes a esa exposición que dijimos, pues pucha, es necesario, realmente las entrevistas tienen que tener un peso grande. Y creo que el libro como objeto se construyó en esa exposición. Carolina, de ¿cómo hecho, fue? Ah, perdón. no, iba a decir que de hecho incluimos charlas que pasaron en esa exposición, que hacían parte de la programación, las incluimos dentro del libro, casi como entrevistas, pues también eran insumos que nos servían ahí para eso. Sí, y lo otro es que no solo era una exposición, sino también un laboratorio. Tenía esa doble como cualidad, el espacio. Entonces siempre teníamos de trabajo con ese material que estaba expuesto. Entonces era una mezcla entre ambas cosas. Ok, aquí quisiera volver a un punto y es como el hecho de que a partir de la gestión de Carolina fue posible realizar la exposición y quisiera también como generar la pregunta respecto no solamente a la exposición, sino al grueso de todo el trabajo que hicieron, porque uno de los problemas que tenemos en procesos de investigación, ya ustedes lo mencionaban, las becas son chiquitas respecto a la limitación de páginas a obtener, respecto a la inversión de tiempo, etcétera. Es decir, para realizar este libro, esta exposición laboratorio, las entrevistas, etcétera, como, voy a preguntarlo en términos de estudiante de la SAP, como a cuántas fuentes recurrieron ustedes para poder llegar a este resultado. O sea, como cuánta plata se gastaron. No tanto porque eso implicaría como, entonces gastó esto, sino es como, para hacer el libro tal cosa, para hacer la exposición tal cosa, porque es que me parece que ustedes también entretejieron inteligentemente unas proveniencias financieras que generalmente no solemos concebir, como que si yo aplico una beca me quedo con eso y ya, pero en el caso de ustedes como que tengo esto, para lo otro, aplico otro lado, entonces a partir de ese entretejido pues salió este resultado que incluso pues se extiende hasta al repositorio digital, ¿no? Pues yo creo que Carolina o sea, realmente Carolina fue artífice y fue la que jalonó todo y la que logró hacer ese nudo, porque es un nudo. Y pues con toda la experiencia que tenía Carolina en gestión de proyectos, creo que o sea, salió también logrado en esos frentes, fue por la gestión y todo lo que jalonó ella. Entonces, no sé, cuéntanos Pues los lo que pormenores. participamos en las siguientes becas, ¿no? Participamos primero en la beca de investigación del ministerio en el 2017, que no nos la ganamos. Y participamos en IDARTES, en la misma beca de investigación en artes plásticas en el 2017 y no nos la ganamos. Articulamos mejor el proyecto y en 2018 volvimos a participar en esas dos becas. En 2018 nos ganamos la de IDARTES de beca de investigación, que es la que soporta el libro, la publicación, pero por otro lado participamos al parqueadero ese mismo año. Entonces nos ganamos también esa que nos permitía
experimentar, queríamos jugar y queríamos como tener esos caprichos, como imprimir ponqués con fotos sociales y comernos a la gente en fotos sociales, ¿no? Como poder... La creme de la creme. La creme de la creme. Y por otro lado, aplicamos a recursos a los que yo podía acceder como profesora de planta del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces, digamos que estas fueron las 3 bolsitas de donde salió dinero para, pues, para tener asistentes de investigación, para que nos ayudaran a escanear cosas, a buscar información, pues sí, como para la logística de las cosas, también para pagarle a José y a Natalia, porque esto necesitaba que yo fue la razón por la que aplicábamos a la beca de investigación, era porque yo decía, bueno, yo tengo un sueldo, pero es que yo necesito, Natalia y José tienen que tener una remuneración económica que en ese momento no se podía dar a través de la universidad, entonces había que buscar una fuente externa que permitiera esa remuneración. Ese fue el impulso inicial, como... Sí, aunque finalmente casi todo fue destinado a las personas que vinculamos al proyecto porque se requirió mucho trabajo de otras personas y este libro, pues, digamos, acá salimos nosotros 3, pero sí, en duda, pues participó mucha gente, especialmente lo que yo contaba al comienzo, Samir Elsner y Paula Leuro, que fueron nuestro apoyo durante todo el proyecto. Por ejemplo, Paula digitalizó todo el archivo y todavía cuando uno se la encuentra dice como, tengo pesadillas con esta invitación, no me la puedo sacar de la cabeza, y uno es como, lo siento. Es víctima de la historia del arte, de la historiografía del arte. Quería, Además, porque la digitalización empezó haciéndola en alta, o sea, era una En locura hasta que 1600, se ni siquiera volvió, eran 1600 ni de siquiera eran era como- 300 dpi, ¿no? Era como, estábamos era muy Nosotros dementes. queríamos hacer vallas por toda la ciudad con las invitaciones, yo creo. Hasta que Paula dijo, miren, esto es insostenible, me demoró 20 minutos escaneando una imagen. Estamos hablando de 3000 imágenes, esto no. Y ahí dijimos, bueno, bajemos a 72 dpi. momento, hay dentro de los esfuerzos de este equipo que ahora ya se ve como mucho más amplio, ustedes también plantearon para activar la exposición performances muy cercanos al cóctel, etcétera, etcétera, y tenían que ver con eso, como el pastel, etcétera. ¿Qué otras estrategias aplicaron como para generar interacciones en torno al consumo de cierto tipo de comestibles y lograr, no sé, que fueran personas de cierta generación o personas que entendieran ciertos chistes internos del campo artístico o qué, cómo resolvieron eso? Pues más allá del ponqué no hicimos mucho más. Sí, hicimos unos talleres de fanzine. Hicimos unos que talleres era- de fanzine, sí, Charlas, talleres, con ponqué. estudiantes. Pero yo creo que el ponqué fue el más llamativo, además se veían tan bonitos esos ponqués porque tenían ahí como un recorte de prensa, pero en pastel. Guillermo fue. Sí, y no comí. Y Me iba a morir envenenado con la foto de sí, alguien. no, que con la foto de, no sé, Ricardo Arcos, Dios no lo quiera. No, respecto a los talleres de fanzine, ¿cómo fue la estrategia? Es decir, ¿cómo establezcamos lógicas de diseño para hacer invitaciones como se hacían en cierta época? ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue por temas. Establecimos unas líneas temáticas y a partir de esas líneas temáticas cada uno se encargó de hacer unas pequeñas charlas como hablando sobre el rol de, no sé, realmente estaban muy cercanas a los ensayos y en la discusión de eso luego hablábamos sobre el cóctel o sobre las fotos sociales o sobre la recopilación misma del archivo y a partir de esos ejercicios se generaban espacios para crear estas mini publicaciones que circulaban estrictamente entre las personas que asistían. Eran más como unas excusas para conversar con otra gente y preguntarles y pensar y saber qué les llamaba la atención, qué pensaban, qué sabían, qué intuían, qué querían. Eran más como, para nosotros eran como unos espacios de conversación abiertos. Sí, como estrategias de encuentro. Perfecto. Yo no tengo nada más que preguntarnos ustedes qué quisieran, aunque quisieran cerrar o qué quisieran sugerir. No, pues yo solamente para terminar, como
pues a las personas que vean esto, vuelvo al qué importa quién está hablando, ¿no? Como de nuevo me quedo con esa pregunta de quiénes son las voces autorizadas para hablar de algo y pues creo que esa autoridad no existe, no importa quién habla, ¿no? Creo que ahí es más como una labor de cuidado que nosotros intentamos tener con este archivo que estábamos construyendo y ese cuidado y ese amor y esa fascinación por las fuentes que me inculcaron a mí Natalia y José. Y pues qué chévere que la gente trabaje con cosas así, no tenga ni idea en qué se está metiendo. Yo también pensando, viendo el libro y conversando con otras personas, me quedó la sensación de que, pues de que hay mucho también, digamos, mucha abundancia en el campo del arte colombiano y muchas veces hablamos siempre desde la carencia. Y creo que precisamente este trabajo, como dejarse uno sorprender por lo que ya está, por lo que está ahorita y por lo que se ha construido y, y compartirlo precisamente como con una sorpresa y una celebración, pues a mí me queda, como me queda este trabajo, no desde, no desde el quien habla, quien dice, sino más como este compartir de una cosa de la abundancia del arte local. Sí, yo creo, pues como cerrando un poco lo que dicen Natalia y Carolina, como que el rigor de investigador no le puede a uno quitar la diversión. Y creo que uno se tiene que animar muchas veces a hacer proyectos que de entrada son mucho más grandes que uno, pero que por algo uno puede desarrollar de alguna forma y por alguna rama. Y lo que decía hace un rato, como que creo que uno simplemente es alguien que tiene que generar, o sea, generar más archivo y generar más conocimiento para que otras personas sigan trabajando sobre lo que uno hizo o planteó o dijo. Y lo chévere pues de escribir historias es eso, que uno siempre está debatiéndose a uno mismo y debatiéndose a otras personas y dentro de 50 años la investigación va a ser leída de una forma muy distinta, pero surgió desde un lugar muy intuitivo y creo que eso es muy valioso, como que antes de uno hacerse grandes preguntas sobre la historia y sobre qué quiere y resolver los problemas de la humanidad, como que uno tiene que escucharse a uno mismo y seguir su intuición, sobre todo en proyectos tan grandes como este. Ah, buenísimo. Pues muchísimas gracias por aceptar Gracias a usted, esta charla. Guillermo, por invitarnos a conversar. Estuvo muy chévere. Vale, Sí, entonces, gracias. que estén muy bien. Chao, Igual, Entonces, chao. bueno, y el Chao. libro está disponible en la Galería Santa Fe, es gratuito para que Y el pasen. viernes se vuelve a lanzar. Y el que vaya le darán su panela, un panelazo. ladrillo. Son ladrillas. Yo creo que si Vale. unimos muchos podemos construir un muro. El muro de la galería. Bueno, que estén Vale. bien. Bueno, que estén muy Chao. bien. Gracias. Chao. Gracias.